a mí me toca predicar un tema en este día que es un poco complicado. Y lo voy a decir así porque quiero ser tan honesto contigo, porque Dios conoce nuestros corazones. Y tengo que hablar de lo que es la iglesia confrontando la crisis social. Si usted y yo no nos damos cuenta muchas veces todo lo que está sucediendo alrededor nuestro, ¿por qué no se sienta y vamos a introducirlos un poco? Faltan 27 minutos para las 12. ¿A qué horas va a estar el almuerzo? Ahí termino, ¿verdad? A la hora del almuerzo, a las 12:30. Gloria a Dios. Tenemos una hora, amén. Una hora para formular un tema y hablar de esta necesidad que está ocurriendo en la iglesia. Y es, amados hermanos, que estamos viviendo en tiempos de crisis. Ahora, a mí me cabe mencionar esto maravillosamente en este tema, y es de que el mundo está en crisis, pero la iglesia está en Cristo Jesús. Es una gran diferencia. Amén. El mundo está en crisis, pero la iglesia está en Cristo. Y vamos a ir absorbiendo toda esta verdad de la palabra del Señor para reconocer qué tan importante es conocer, entender estas crisis sociales que estamos viviendo en estos últimos tiempos. Y yo quiero subtitular este tema con el tema defendiendo el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pues ¿sabe por qué vamos a ir a la palabra del Señor en Hechos 17? Para entender mejor esta crisis, o por qué debemos de estar en lucha, pujante, vigentes, en vigilia, listos para poder hacer la obra del Señor. Anoche hablábamos y decíamos, y yo te cuestionaba, porque es mi deseo, amado hermano o hermana, iglesia amada del Señor, que usted sienta la urgencia, la necesidad de conocer cuál es su posición en la iglesia. Y he aquí, porque yo te preguntaba, ¿estás tú apto para el trabajo del Señor? ¿Estás tú en la posición que debes estar? ¿O te estás atrasando? ¿O estás poniendo otras cosas como mayor prioridad que las cosas del reino en tu vida? Vamos a Hechos 17, les decía, y vamos a leer un pasaje bíblico que los enseña una oposición que existió en los tiempos de nuestro hermano apóstol Pablo. Dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y en comunión con su Santo Espíritu. Pues pasando por Antípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Versículo 5. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos hombres malos, juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltaron la casa de Jasón. Procuraban sacarlos al pueblo, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos
ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que transforman el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Palabra de Dios. Bendito sea el Señor por siempre. Hemos orado, le hemos dado gloria a Dios, porque el propósito de esta reunión es darle gloria a Él, ¿no? Nadie aquí debe de tomarse más gloria que es del Señor. Ahora, yo le doy la gloria al Señor por muchas cosas, y el Señor satisface muchas veces mis incógnitas, mis preocupaciones, muchas veces hasta entro en aflicción porque quiero traer el mensaje correcto para la iglesia. Pero mi hermano pastor Noé Cruz mencionó ahora y diciendo: estos que alborotan, que andan hablando tantas cosas, han llegado hasta aquí, están cambiando al mundo entero. Estos que habla la Biblia somos nosotros, la iglesia del Señor. Amén. O sea, Pablo llegó a Tesalónica, y en ese lugar habían judíos, al igual que cuando venimos aquí al Porvenir, al Gran Chimú, a Trujillo, a la provincia de la Libertad. Como que conozco un poco de Perú, ¿no? Podemos ver que Pablo estaba viajando en un viaje misionero y estaba llevando la palabra del Señor. ¿A cuántos aquí les gusta predicar la palabra de Dios? Porque hay un mandato del Señor en Mateo 28 que se titula la Gran Comisión, y ese es el mandato de Dios para la iglesia. El trabajo de la iglesia es predicar el evangelio. Amén. Ahora, Pablo estaba haciendo eso, iba predicando el evangelio. Y hemos traído este texto bíblico para conocer que en medio de esta predicación del evangelio va a haber mucha gente que va a aceptar el evangelio, que va a conocer el evangelio, que va a creer en el evangelio, que va a someterse y va a arrepentirse de su maldad y va a venir a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Pero también vamos a encontrar que va a haber oposición, y yo puedo garantizarte de que siempre va a ser así, que siempre va a haber gente que va a creer y va a aceptar el evangelio y va a someterse a lo que el evangelio le dicta en su vida, pero que también va a haber gente que no quiere nada del evangelio. Ya vamos a entrar en pequeños detalles con respecto a ello, porque muchas veces estas cosas los van a doler fuertemente, especialmente cuando son nuestros hijos los que no quieren el evangelio, cuando son nuestros familiares los que no quieren el evangelio, cuando son las personas que están tan cerca de nosotros y que nosotros lo que quisiéramos es amarrarlos y meterles la Biblia por la garganta, porque eso es lo que nosotros deseáramos, que todos aquellos que amamos se arrepientan y vengan a Cristo Jesús. Pero quiero decirte que la palabra del Señor nos enseña algo totalmente diferente, que van a haber muchos que van a aceptar el evangelio, pero también van a haber muchos que no van a aceptar el evangelio. Amén, hermanos. ¿Estamos ahí? Vamos caminando bien en este mensaje. Les decía que estamos viviendo tiempos difíciles porque hay muchas cosas que han tomado mayor importancia o mayor relevancia en nuestra vida que la verdad del evangelio. Yo reconozco que la Constitución peruana fue fundada con principios cristianos.
Amén. Como muchas otras naciones alrededor del mundo, fueron fundadas bajo principios cristianos. La patria de donde yo pertenezco, El Salvador, en su bandera dice Dios, unión y libertad. Porque Dios era un estandarte y continúa siendo estandarte para muchas patrias, para muchos países, para muchas repúblicas. Pero ahora vivo 25 años en Canadá, donde esa república que también fue fundada bajo principios cristianos, bajo la fe en Cristo Jesús, se está deteriorando rápidamente. Y cuando se me pedía que hablara de la crisis social, cabe mencionar todas estas cosas, porque no estamos hablando solamente de una crisis que puede estar afectando a la República de Perú, sino que quiero que usted reconozca que esta crisis es universal y está afectando al mundo entero. Lo que sucede, hermano, es de que así como en Rusia se negó el evangelio y no se permitió que las Biblias entraran y no hubo entrada de salvación de almas, y por muchos años vivieron segregados de la fe en Dios. Lo mismo China y lo mismo muchos países europeos, donde ahora en estos tiempos están reconociendo que han perdido las virtudes y las moralidades que en un tiempo fueron las que fundaron estas repúblicas. Por ejemplo, sabemos y entendemos que los reformistas vienen de Alemania, de Inglaterra, y todos ellos ayudaron y trajeron el evangelio. Y cuando Cristóbal Colón llegó a América, seguidamente después de ellos, porque Cristóbal Colón trajo el catolicismo, trajo una religión, pero después de ellos vinieron tantas gentes que vinieron y trajeron el evangelio, la reformación de él, el reconocimiento de que no es una religión la que salva, sino que somos salvos por fe y no es por obras, para que nadie se gloríe. Pero a través de los tiempos hemos dado cuenta que ahora todos estos países que en un tiempo fueron la cuna de la verdad del evangelio, ahora están sufriendo y están decayendo fuertemente, y ya no hay una fe así como en aquellos tiempos. Y yo le estoy hablando de un periodo aproximadamente de 500 años, para que entendamos y viviremos esta situación en la que estamos ahora en la República de Perú, que no es algo nuevo, que no es algo que está pasando ahorita y qué vamos a hacer. Quiero que usted entienda, y ayer les decía a ustedes, no hay iglesia perfecta, pero sí hay un plan perfecto de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, en ese plan perfecto de Dios, Dios quiere usar a esta iglesia para confrontar crisis sociales que en este momento estamos viviendo en la República de Perú. Pero yo, ¿por qué te menciono todo esto de lo que está pasando en los Países Bajos, allá en Europa, Rusia, China? Es porque quiero que entendamos, amados hermanos, de que así como Pedro dijo que es necesario que padezcamos, así como muchos están padeciendo alrededor del mundo. Porque aquellos que son llamados a vivir bajo la luz del evangelio están unidos por la sangre de Cristo. Son la iglesia del Señor, somos el cuerpo de Cristo, somos la novia que espera la venida de nuestro Señor. Estamos comprometidos con Dios, estamos comprometidos con nuestro Señor Jesucristo. La iglesia es una novia pujante y vigilante. Debe de estar todo el tiempo precisa y concisa, lista, adornada, preparada para su novio que viene. No sabemos cuándo, pero ese es el trabajo de la iglesia. Por lo tanto, ahora, en el pasado podíamos poner cualquier contexto que estaba sucediendo en nuestra vida, ya sea ético o moral, a la luz de las Escrituras. Y la república entera vigilaba en esos conceptos, que la Biblia era la que dictaba la moralidad. La Biblia era
la que decía si sí o no el comportamiento de una nación. Amén. Pero ahora en estos tiempos ya no está siendo así. Hemos perdido. La Biblia no es que no tenga poder y autoridad, porque es la palabra de Dios, y cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. Pero ¿y entonces por qué es que ahora la Biblia no se está utilizando como el modelo ideal para regir la moralidad de la humanidad? Y de esa crisis quiero hablarte yo. Porque yo no quiero hablar de economía, no quiero hablarte de política, no quiero hablarte de muchas otras cosas que son interesantes en algún momento. Pero a la iglesia le precisa y necesita conocer esta crisis, que se está haciendo a un lado la palabra de Dios. Hemos llegado a confundir aspectos en nuestra naturaleza humana, que ya no queremos ser dictados por lo que la palabra de Dios nos dice, sino por lo que tiene sentido. Teniendo una reunión de oración con mis colegas de trabajo a la hora del almuerzo, orábamos y hablábamos cosas preciosas del reino, cuando uno de mis amigos se levantó y dijo: tanta Biblia, ya basta de Biblia, ¿por qué no usamos el sentido común de las cosas? Y estoy hablándote de un creyente, de una persona, entre comillas, que cree conocer a Dios. Y el problema es de que no solamente en ese cuarto donde estábamos teniendo el almuerzo suceden esas cosas, sino que también suceden aquí en la iglesia. Hay muchos creyentes que hacen a un lado la Biblia, que dejan de indagar en ella, que dejan de buscar la verdad eminente. Porque, amado hermano, nosotros somos regidos y somos guiados por el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. Si usted me dice que usted es un creyente guiado por el Espíritu Santo, pero no lee la Biblia, yo puedo asegurarle que usted está tan mal, pero tan mal, que debe de arrepentirse. Aló. Porque entonces, ¿para qué? Usted sabe cuánto ha sido atacada la Biblia a través de los siglos. Cuántos gobernantes y cuántos líderes mundiales han querido derrotar la Biblia, han querido apacarla, han querido quemarla, han querido destruirla, han querido acabar con la palabra de Dios. Pero no les ha sido posible, porque esa no es la voluntad de Dios. Cuando el Señor dice que el cielo y la tierra va a pasar, pero su palabra no va a pasar, es porque el Señor sabe que en su palabra está la virtud de la vida que la iglesia necesita para continuar viviendo bajo las reglas y los estatutos que Dios mismo ha suplido para que usted y yo podamos llamarnos confiadamente hijos de Dios. Amén. Ahora, ya no usamos la Biblia y queremos usar el sentido común, lo que tiene sentido, lo que es más fácil. Ya no queremos estudiar la palabra. Hay creyentes que vienen a la iglesia y solo creen lo que el pastor les dice, y ya no se preocupan ellos por saber si lo que el pastor está hablando es verdad o no. Amado hermano, yo vengo aquí para motivarte a que tú tienes intelecto y tienes maneras de poder entender las cosas de Dios en tu vida. No te dejes llevar solamente por la fe que un día el Señor te dio, porque como mi hermano dijo, es un regalo de Dios. La Biblia misma dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero es necesario que el que cree en Él sepa que Él existe. Amén. ¿Cómo vas a saber que Dios existe si no lo estudias, si no le conoces? Ay, no, hermano, es que yo lo siento. Bueno, gloria a Dios que lo puedes sentir, pero ¿sabes cómo piensa Dios? ¿Conoces el plan de Dios? ¿Entiendes por qué Dios actúa? Cuando alguien te dice: yo no sé, es un Dios tan bueno, ¿por qué puede causar tanto dolor
¿Qué puedes decir tú a eso? ¿Conoces a Dios? ¿Cómo podemos nosotros respaldar a Dios por medio de nuestra fe si no le conocemos? Los hemos acostumbrado nada más a pura fe, porque eso es lo que nos gusta, que los regalen, que los den. No nos gusta a nosotros sacrificar algo. Y la fe, como es un regalo, pues hasta ahí llegó, y los quedamos ya por pura fe. Bendito el Señor. En Hechos 17 encontramos de que el predicar el evangelio puede convertirse en una ofensa terrible para la ciudadanía. Yo no sé si usted ha vivido o ha experimentado persecución, o usted ha tenido problemas con personas que usted ama, que usted quiere mucho y que desea que estas personas conozcan a Dios. Y yo le digo que cuando nosotros entramos en detalles, nuestras emociones son traicioneras. Y cuando queremos emocionalmente hacer la voluntad de Dios, queremos cambiar a medio mundo. Queremos que todo el mundo entienda lo que usted y yo hemos llegado a entender. ¿Cuántos aquí hay cristianos de 10 años? Levante la mano. Cristianos de 10 años. 3, 4. Cristianos de 5 años. Levante la mano, levante la mano. Quiero hacer un censo. ¿Cuántos cristianos de 15 años aquí? Cristianos de 20 años. Cristianos de 2 años. Cristianos de 6 meses. Cristianos que se convirtieron el mes pasado. A ver, hay de todo en la iglesia del Señor. Amén. Y yo quiero ponerte esto en contexto, porque no significa el tiempo de cristiandad en tu vida la que te hace más santo, lo que te hace más creyente, lo que te hace más aceptable a Dios. Porque no es por obras para que nadie se gloríe. Amén. Ahora, imagínate que a ti te mandan a predicar el evangelio y te das cuenta de que mucha gente acepta el evangelio, pero también te das cuenta de que aquellos que no aceptan el evangelio que tú estás predicando están tan opuestos a él que están dispuestos a hacerte la guerra. Porque yo no sé si usted ha experimentado eso. Hay mucha gente que usted le predica y ay, déjame tranquilo, no quiero nada con ellos, ¿verdad? Bueno, esa gente no te da problema. Se va por su camino, voluntad de Dios, que no conozcan su amor y su bondad. Pero hay de aquellos que tienen celos por lo que ellos creen y no quieren aceptar la verdad del evangelio. De esa crisis queremos hablar en esta tarde. De que hay gente que se va a levantar en contra del evangelio y va a luchar en contra de este evangelio como que si fuera lo único que tienen que hacer en esta vida. Y yo quiero traerte este contexto, ¿por qué? Porque nosotros los pastores, los expositores, venimos aquí y queremos mostrarte que podemos ser valientes, que podemos ser victoriosos, que podemos vivir en Cristo una vida de victoria, que vamos de gloria en gloria, que vamos siendo victoriosos, que la victoria ha sido ganada, que el Señor nos ha dado todo eso ya de antemano a la iglesia del Señor. Amén. Pero también tenemos que conocer el otro lado de la moneda, que hay gente que no está de acuerdo con todo eso que ahorita estamos predicando en la iglesia. Amén. Y esa crisis es bien apremiante en estos últimos tiempos. ¿Por qué? Porque hay una combinación de cosas que antes no existían, o si existían estaban tan opacadas que no se veían a claridad, pero que ahora se están viendo. Y el problema no es de que ellos tienen o no tienen bases para contraatacar el evangelio, porque ellos van a poner cualquier excusa necesaria para poder resistir al evangelio. En otras palabras, cuando leemos aquí, lo que ellos dijeron es de que acusaron
Dice, entonces los judíos que no creían, en el versículo 5, porque vamos a hablar, si hablamos al principio vemos que mucha gente aceptó al Señor. En el versículo 4 dice, algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles, no pocas. O sea, era mucha la gente que creyó. Pero en el versículo 5 encontramos que había una oposición. Rápidamente, en el preciso momento, así como había gente que creyó, así también había gente que no creía. Y dijo, entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos. Lo vamos a detener un poco en estas palabras que el apóstol Pablo menciona. Dice que esta gente tenía celo. ¿Y qué es celo? ¿Sabe usted que el celo enloquece? Una persona que está bajo el sentimiento de los celos no es una persona cuerda, no hace bien las cosas. Ahora hay un celo santo, el celo de Jehová. Jehová lo cela a nosotros, pero no es ese celo el que se está hablando aquí. Estas personas tenían un celo, estaban enojadas y no querían permitir. ¿Y sabe qué? Que el celo es un fruto de la soberbia. Porque cuando somos soberbios, somos celosos a cosas, y aunque sabemos que no está bien, no nos importa, porque la soberbia es más poderosa que la verdad. Por eso es soberbia. Entonces esta gente le entró celos y no quisieron, se cegaron, no quisieron aceptar la verdad del evangelio, y por lo tanto empezaron a oponerse al evangelio. Se empezaron a oponer de tal manera que fueron a la casa donde estaban reunidos y quisieron apresarlos, quisieron agarrarlos y tomarlos y llevarlos a la cárcel. Y dice de que el celo era tan grande que lo que ellos querían era que toda la ciudad estuviera en contra de ellos. Amén. Hace como 9 años atrás yo estuve en la ciudad de Andamarca, en Ayacucho, por primera vez, en uno de los primeros viajes en Perú. Y yo ni siquiera sabía cómo funcionan las leyes en estos pueblos. Me encantó ir a Andamarca, maravilloso. La altura me dio problemas, me dio soroche por 4 días. Amén. Pero ahí andaba predicando el evangelio con gozo y alegría. Y ahí conocí a mi hermano pastor Manesio. Pero les cuento esto porque estábamos ahí, había una iglesia, la Iglesia Evangélica de Cristo del Perú a las Naciones, tenía su sede en un campito donde había solamente una pared de barro, que es la que dividía de la calle al terreno, y eso era la iglesia. Amén. Y ahí cocinamos y ahí convivimos y ahí estuvimos por 1 semana y media con los hermanos. Ahí está mi hermana Pelagia, Dios te bendiga. Pero sucede que teníamos una fiesta y estábamos predicando el evangelio, y a mí me tocó predicar y estuvimos hablando del Señor, y qué lindo aquello, qué maravilloso. Pero entre medio de la multitud había un niño, un jovencito como de unos 20 años, que había llegado también a la ciudad y que había sido mandado como misionero del movimiento misionero mundial. Amén. No sé si alguno de ustedes sabe esta historia. Dina, ¿dónde estás? Porque Dina la conoce bien. Dina me salvó de ser apedreado allí en Andamarca. Y sucede que estando ahí en esta ciudad, amados hermanos, experimentamos oposición, porque primeramente yo no quiero hablar de oposición espiritual, porque ya todos sabemos que hay una oposición fuerte y es una oposición espiritual, pero quiero hablar de la evidencia de esa oposición. Y aconteció que yo ya estaba cansadísimo, agotado, me fui a acostar, y el chico empezó a predicar como a las 9 de la noche, y empezó a predicar tan fuerte en contra del niño, ¿cómo se llama? El niño Víctor. Ellos tienen su santito ahí, un muñequito así, medio pintado y de barro, que está medio roto y cicatrizado, y lo tienen allí puesto.
Entonces cuando nosotros llegamos ahí, lo tuvimos que quitar porque habían puesto uno de esos ahí. Todo el pueblo está gobernado por ese santo. Entonces nosotros no hicimos nada, pero tampoco atacamos eso porque era las primeras veces que llegábamos al pueblo y no sabíamos. Entonces, pero este muchacho, con el gran amor que le tiene al Señor y el gran celo por el evangelio, empezó a predicar fuertemente en contra del niño Víctor. Y entonces empezó a repudiar todo eso de tal manera que causó una conmoción en el pueblo entero. Y esto era como a las 11 de la noche, cuando estaban teniendo convenio todas las autoridades del pueblo, diciendo: ¿quiénes son estos evangélicos que han venido al pueblo a querer cambiar nuestras costumbres? Y estoy hablando de los doctores y los dentistas y los maestros del pueblo. Y yo, en mi quinto sueño, bien galán, sin saber lo que está pasando, ellos están optando por dar gabildo a los cristianos. Y gabildo, usted sabe, yo no sabía qué era, ahora sí sé, que es que te agarran a pedradas hasta que te vas, y si no te vas, te apedrean hasta que te morís. Y bueno, yo sin saber nada, empiezan a decir de que los van a sacar a esa hora de la noche, a las 12 de la noche, los iban a sacar del pueblo porque estábamos interrumpiendo sus costumbres y sus tradiciones. Y acontece de que Dina se da cuenta de eso y va y agarra al muchachito que predicó y le dice: usted tiene que ir y hablar con el alcalde y explicarle qué es lo que está pasando. Usted ni siquiera es de nuestra misión, ¿verdad? Y por usted va a sacar también a la Iglesia de Cristo del Perú de las Naciones aquí en Andamarca. Entonces el niño renuente no quería ir y todo, pero tú sabe, ¿cuántos conocen a Dina? Que casi lo agarró de la oreja y se lo llevó y le dijo: tiene que pedir perdón por esto. Y no es porque nosotros queramos doblegarlos y someterlos a las costumbres que existen en esta vida, pero Dios los ha dado a nosotros habilidad, conocimiento, sabiduría. Jesús mismo dijo que debemos de ser mansos como palomas, pero audaces como serpientes. Entonces, al haber hecho eso, al haber hecho las paces con el alcalde, dijeron: bueno, muy bien, pues continúen. Y gracias a Dios que Dios había dado gracia. Yo había estado hablando con el alcalde un día antes y me había hecho amigo de él. Hasta tengo fotografías del alcalde. Y sucede que yo me levanto a las 6 de la mañana bien tranquilo y sin saber de que íbamos a ser apedreados por el hecho de que habíamos estado predicando el evangelio. Ahora, uno no sabe, hermano, dónde te pone Dios y por qué propósito. Y muchas veces los acobardamos porque tenemos temor a esta vida. Tememos sufrir, tememos morir por la causa de Cristo. Y yo va a decir: ay, este pastor, ¿por qué viene? Yo quiero que me hable de victoria, yo quiero que me hable que sí podemos. Pero ¿por qué te da miedo? Pero ¿por qué cuando Dios te está diciendo que debes de predicar el evangelio, por qué no lo haces? ¿Por qué no estás dando el testimonio que debes de dar en el trabajo donde todos los que están ahí te conocen? Aló. Porque tenemos temor a la persecución. Tenemos miedo a ser segregados y a ser apartados. Tenemos miedo que la gente ya no los considere sus amigos. No queremos que el mundo entero se vaya en contra de nosotros. Además que estamos hablando que somos valientes y tenemos valor para hacer muchas cosas en Cristo Jesús, pero todavía existen esos temores internos en nosotros que no permiten que podamos ser buenos siervos de Dios. Pero ellos los dijeron: no podemos. ¿De qué los acusamos? ¿De qué les podemos decir para que los saquemos de esta ciudad y ya no los dejemos aquí? Y dijeron: estos que andan alborotando al mundo entero han llegado hasta aquí también. O sea, yo te digo, amado hermano, Perú es una bendición. Es una bendición para Perú mismo y también es una bendición para el mundo entero. Porque en Perú, hermano, tú vas a Lima y encuentras una iglesia en cada esquina. Aló.
¿No es así? Vas a donde vas, hay iglesias por todas partes. Es poquito lo que falta para conquistar la nación de Perú para Cristo Jesús. Amén. Es poco lo que falta. Por eso es necesario que nosotros entendamos y que digamos, ya no, el porvenir ya está bien, ya tiene evangelio, vamos a ver a dónde vamos más. Hay que ir más allá, a la sierra, hay que ir a Tarapoto, hay que ir a Iquitos. Yo me he metido hasta 3 días de camino en lancha, allá en Iquitos, a donde está el puerto San Miguel, que ya no es puerto, sino que canuquero, que solo con puro cayuco, ya no hay rueda, ya no hay manera de cómo transportarse, solamente a puro río. Ahí tenemos que ir. Amén. Y saber que cuando lleguemos ahí va a haber oposición también, porque un chamán no los quería dejar entrar. Imagínense que habíamos viajado 2 días para llegar allí, y cuando el chamán los vio, dijo: no, váyanse, no queremos el evangelio aquí. Pero nosotros mirábamos para atrás, era la selva, y eran las 5 de la tarde. Imagínense, usted ha estado en la selva. Usted ha estado en la selva donde a las 6 de la tarde ya es oscuro, ya no ves su mano. Aló. Y que a las 5 de la tarde te digan: váyase de regreso. Si para que llegues de regreso a un lugar sano y salvo te vas a tardar 3-4 horas, te morís en la selva, hermano. Dios mío. El guía que me llevaba me dijo: no te detengas, camina, corre si es posible. Y yo, pues, contento y gozoso, con 100 libras de Biblias y multivitaminas en mi lomo, caminando, y la sierra se me selvaba, se me estaba cerrando. Apúrese, me decía: si escucha ruido detrás de usted, no vuelva a ver. Ay, ¿y qué es lo que es ahí? ¿Qué hay ahí? Usted no sabe qué clase de fieras puede haber en la selva, ¿no? Pero y el corazón, yo sentía que se me salía el corazón del cansancio, de la aflicción, que estaba tan preocupado que ahí iba a quedar muerto. Y hay muchas otras historias que puedo contarte, pero para decirte que cuando llegas ahí, cuando ya crees que ya estás a salvo, para que el chamán te diga: vete, no te queremos aquí. O sea, experimentar ese tipo de experiencias en la vida y saber de que el evangelio tiene un costo, pero que ya ha sido pagado por nuestro Señor Jesucristo, y todo el sacrificio que tú puedes hacer es tan mínimo, pero es tan poquito, pero tan poquito, hermano, que los hace sentir a nosotros tan faltos, y debemos de continuar persiguiendo hacer la voluntad de Dios. Ahora dice que a ellos los acusaron de que querían levantar otro rey. Acuérdense, y este es un principio bien importante, porque las autoridades, especialmente los romanos, cuando le presentaron a Jesucristo y le dijeron: este alborota a las multitudes y ha venido aquí, está cambiando el mundo entero, y dice que es Dios. Y Pilato dijo: ¿y qué? Si nosotros tenemos tantos dioses, otro Dios más, ¿qué importa? Eso no es problema para nosotros. No hay razón para acusar a este hombre de tal maldad. Si nosotros conocemos y aceptamos tantos dioses, entonces eso no es tan malo como para sentenciarlo a muerte. Entonces los judíos tuvieron que armar algo un poco más estratégico, y dijeron de que Jesucristo estaba buscando ser rey, establecer un reino y votar al rey que existía en ese momento, que era el emperador romano, Herodes. Entonces se puso en una posición política. Amén. En ese momento ya, con que otro rey, ¿no? Entonces les dio base a ellos para poder atacar la obra verdadera de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora, lo mismo hicieron con estos varones. Quieren levantar otro rey, dicen que hay otro rey. Mire, ¿usted acepta que hay otro rey? Es como quien dice ahorita: hay un presidente Ollanta, pero hay alguien que no está de acuerdo con Ollanta. Amén. Hay otro pastor. Mire, es que ustedes los de Lima tienen a Ollanta, pero aquí los de Trujillo tenemos a otro. El gobierno no va a aceptar eso, hermano. Se va a crear una polémica seria. Y eso es lo que estos varones trataron de hacer: crear una polémica tan seria
que se convirtiera en una posición directa al gobierno. Ya no era un problema, una crisis social, sino que era un problema político. Y así es el mundo de estratégico. El mundo quiere usar tantas cosas en contra de la iglesia que va a usar aún la política. Porque lo que está haciendo el mundo es que el mundo no quiere el evangelio. Y el mundo lo que quiere es que el gobierno esté de acuerdo con él y que el gobierno mismo esté en contra del evangelio. Ya vamos llegando al mensaje. Ya vamos llegando a la verdadera crisis que estamos viviendo. Porque cuando el mundo le da todas estas perspectivas y herramientas al gobierno para que empiece a obrar y estar en contra del evangelio, si el gobierno empieza a estar en contra del evangelio, hermano, he ahí el detalle. Y por eso yo he traído este mensaje que especifica especialmente eso, porque dice que alborotaron a todo el pueblo y a las autoridades. ¿Qué pasaría si la autoridad viniera aquí y los dijera: ¿saben qué? Ya no tienen libertad de credo, ya no pueden predicar al aire libre como están predicando ahorita. De ahora en adelante, ¿verdad?, se va a hacer en pequeños grupos, en casas cerradas, donde no tiene que gritarse porque el vecino no está de acuerdo con lo que usted cree, con que el fulano no está de acuerdo con lo que usted cree. Eso es exactamente lo que estamos viviendo en Canadá. En Canadá nosotros, ¿sabe que antes, hace 20 años, hace 18 años, yo salía a las calles a predicar el evangelio con un inglés tan pateado, pero tan pateado, que les costaba entenderme? Y yo, con todo el amor y la bondad, queriendo llevar este evangelio a aquellos, iba a las calles y les predicaba el evangelio con la Biblia en la mano. Porque usted sabe que uno es un poco loco para el Señor, ¿no? Y haciendo eso, un día un policía me dice: ¿sabes qué? Yo entiendo de que tú eres inmigrante y que tú has llegado a este país y tú no entiendes las leyes, y está bien, pero ven, te voy a enseñar. Si tú quieres hablarle al público, si quieres hablarle a la gente, tienes que hacerlo correctamente. No puedes pararte en cualquier esquina y hacer eso. No puedes tocarle las puertas como los testigos de Jehová hacen. O sea, todas esas cosas se han prohibido en los lugares como Canadá, Estados Unidos, Europa. Ahora, me llevó a este lugar que le llaman el Speaker Corner, donde usted aprieta el botón y allí en una pantalla usted graba su mensaje, y aquel que quiere escucharlo a usted va a recibir el mensaje. Si no, no lo recibe. Imagínense qué tremendo. Imagínense cómo estuviera Pablo en estos días ahorita. ¿Verdad? Porque yo sé que muchos de nosotros aquí tenemos espíritu como de Pablo, que queremos ir y predicar y hablar y darle gloria a Dios, que aquí en Perú todavía se puede hacer. Por eso a nosotros nos encanta venir, ¿no es así, Pastor Noé? Bueno, en México todavía no está tan mal, ¿verdad? Pero miramos que ellos dijeron: estos quieren levantar un rey, quieren derrocar al rey que existe en este momento, así que necesitamos que se haga justicia en contra de ellos. El mundo está luchando en contra de ellos mismos. Dioses que se levantan contra otros dioses, y esos dioses están peleando por poder. Y si usted no me está entendiendo lo que le estoy hablando, todo lo que es fuera del evangelio es idolatría. Amén. Y todo lo que se venera y se adora y se acepta es veneración a esa idolatría. Y hay gente que tiene dioses, muchos dioses. El mundo tiene muchos dioses, así como en Egipto. Amén. Estoy hablando de los tiempos antiguos, pero también te puedo garantizar que en este preciso momento en la India hay como 70 religiones dictadas y reconocidas por la nación, donde la gente, cada quien tiene su libertad de adorar al Dios que quiere. Y existe esa libertad de expresión, pero no están adorando al Dios vivo, al Dios real. Ahora, nosotros debemos de creer esto, amados hermanos, que Dios tiene un plan perfecto, porque la sabiduría de Dios no cambia. Dios es fiel
a lo que Él un día creó y al plan que Él un día plasmó, y Él va a continuar siendo fiel a ello. Por eso yo te decía, no confíes en que la iglesia es algo así como tú quieres, porque nunca va a ser así. Van a haber contradicciones, no vamos a aceptar muchas cosas, pero tenemos que reconocer de que el plan perfecto de Dios sí existe en medio de esta iglesia, en medio de los hermanos sentados aquí en las bancas donde estamos. Sí existe el plan perfecto de Dios. En medio de una crisis social, el plan perfecto de Dios continúa en vigencia. Amén. Esto debe de ser de mucho aliento para nosotros. Porque ¿sabes por qué? Porque hay una religión poderosa en estos últimos tiempos y que ha sido por miles de años de existir, y es la política. Yo no sé si usted ha llegado a entender eso, pero nosotros los cristianos hablamos de Dios y de repente los pasamos a la política. Como que hay un switch automático que es válido para los hijos de Dios, que entremos en política y hablamos de política y queremos conocer y saber lo que está pasando. Y si no, dígame usted, si no, usted le gustan las noticias y quiere saber qué es lo que está pasando. ¿Por qué? Porque está interesado en la política. Nosotros tenemos una virtud tan grande en la iglesia, que es la autoridad de Dios. Amén. Ahora, la autoridad de Dios no es para abusar de ella, porque la autoridad solamente viene a medida del sometimiento de la iglesia, porque la iglesia debe someterse al gobierno, porque el gobierno ha sido puesto por Dios, establecido por Dios. ¿Usted está entendiendo esto? Pues quiero que entendamos por qué hay una crisis y cómo podemos solucionar esta crisis. Esa autoridad que tenemos, hermano, no es una autoridad que vamos nosotros y le decimos al alcalde: mire, esto es lo que tiene que hacer. ¿Será que usted es capaz de decirle eso al alcalde? Usted puede, ¿sabe usted que el alcalde, para ser alcalde, ha tenido que conocer mucho de política? Ha tenido que tener unos estudios, conocer socioeconomía, entender mucho de cómo gobernar la ciudad. Por lo tanto, nosotros los hijos de Dios tenemos que conocer nuestro espacio en Él. Ahora, no con eso te estoy diciendo, si el Señor te manda a darle palabra a un político, a un director, a una persona encargada de autoridad en el gobierno, si el Señor te manda, hermano, sea obediente, hazlo. Amén. Pero debemos de entender de que si en la iglesia no nos está enseñando correctamente, cualquiera por fe va y quiere decir muchas cosas, y entonces ponen en vergüenza el evangelio. Aló. Y eso es peor que la crisis que estamos viviendo en este momento. El Espíritu de Dios los ama y por lo tanto los está equipando, y quiere que entendamos de que esta crisis social que existe alrededor nuestro tiene que ver con la idolatría del mundo, porque el mundo es idólatra. El mundo no tiene el mismo Dios que nosotros tenemos. Tienen a otro Señor, tienen a otro Cristo, tienen a otro Salvador. Solo existe un mediador entre Dios y los hombres: Jesucristo nuestro Señor. Ahora, ¿qué sucede cuando nosotros idolatramos otras cosas, o personas, o ideas, o proyectos, y no nos estamos dando cuenta de que lo único que estamos haciendo es patrocinando la crisis social en la que estamos viviendo? Amén. No sé si me entendiste lo que te acabo de decir. Cuando estamos nosotros patrocinando este tipo de cosas, lo único que estamos haciendo es aceptando que está bien vivir bajo esa crisis. Ahora,
quiero llevarte a algo que los da por entendido lo que está sucediendo ahora y que ha venido sucediendo por décadas, por cientos de años. Y esto es de que el hombre en general le gusta patrocinar la cultura. Me voy a explicar un poco más en esto. Si usted va a México, se va a dar cuenta que allá en México creen y conocen y practican muchas cosas que aquí en Perú no se practican. Si va a El Salvador es lo mismo. Si va a Europa es lo mismo. La cultura alimenta el ego de la humanidad. Si usted va a África, cuando se baja del avión, lo primero que escucha es bum, 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 porque eso es cultural. A la gente le gusta el ritmo del tambor. Si usted va a la República Dominicana, allá le gusta el merengue. Volvemos a México, le gusta el mariachi. Pues yo le digo, viva México. Porque hay, culturalmente hablando, estamos acostumbrados a hacer cosas por pura cultura. Y yo, porque yo no vengo a decirte, no tenemos que hacer eso. Si usted aquí vive en Perú y tiene que vivir bajo esta cultura peruana, bajo lo que ha aprendido, bajo cómo ha sido creado. Pero cuando usted empieza a entender de que la cultura solamente está identificando quién es usted dentro de estas fronteras peruanas, porque si usted va a Bolivia, a pesar de que Bolivia es similar a Perú, tiene variaciones en su cultura. A cualquier otro país que vaya siempre van a haber variaciones de cultura. Entonces, ¿pero qué es cultura? La palabra cultura los ayuda a entender que es lo que el hombre cultiva. Es cultivar y hacer cosas, esperar. Si cultivaron esto, están esperando recibir de lo que cultivaron. Ahora, cultura es el estado de cultivar, de continuar una tradición, de continuar haciendo cosas que se los ha enseñado sin saber si son buenas o malas, las hacemos. Eso es cultura. Amén. Ahora, si vamos a entender esto en la perspectiva correcta para nosotros, hay cultura cristiana, hay cultura islámica, hay cultura budista, hay cultura judía. Ahora, nosotros vivimos bajo la cultura cristiana, aunque estemos de Canadá, de México, de Perú, de Ecuador, vivimos bajo la cultura cristiana. Cultivamos en la cultura cristiana. No sé si Perú experimenta las otras culturas con respecto a la fe. El islamismo, que son los musulmanes, es la religión de mayor crecimiento en el mundo entero. Miles de millones de gente se están convirtiendo a la cultura islámica. Y eso es otra crisis. Amén. Por eso yo quiero despertarte el interés y que sepas de que la crisis que estamos viviendo nosotros es eminente y necesaria, pero también existe una crisis mayor. Que ahora el cristianismo la cultura cristiana está compitiendo con todas estas culturas. Tal vez no se ve tanto aquí en Perú, pero sí las hay. Porque dentro del cristianismo se deriva tanta religión y tanta denominación que entre ellos están hasta los testigos de Jehová se llaman cristianos. Hasta los mormones se llaman cristianos. Y que nosotros sabemos que su fe está tan desviada del verdadero evangelio y reconocer de que eso es cultura. Están viviendo bajo la cultura del cristianismo. O sea que, en otras palabras, el cristianismo es la sombría que está abarcando todas estas fes y que está cultivando, está continuando por generaciones. Ahora quiero decirte algo, y esto es lo más importante de esto cuando hablamos de cultura, es que no hay cultura neutral. O es o no es. O es cristiano o no es cristiano. ¿Aló?
No hay, hermano, usted no puede decir, ah, no, no, yo no creo, yo solo cuando me conviene. En otras palabras, hermanos, mucha persona ha llegado a caer en el error del humanismo, que es otra cultura. Y el humanismo lo único que está haciendo es, ay, no corten los árboles porque entonces no vamos a poder respirar. El humanismo está haciendo de la humanidad personas que abracen los árboles en vez de usarlos para nuestro beneficio. El humanismo está haciendo de la humanidad entera gente vegetariana. Ya no quieren comer carne porque se está dañando la tierra. Y yo les estaba diciendo de que Dios tiene un plan perfecto en todo lo que ha hecho, ¿no? Y usted sabía de que en la tierra hay petróleo suficiente hasta la última gota, hasta que Dios diga, porque ese fue el plan de Dios. Es la capa de ozono que tenemos, que es la que los cuida de la atmósfera y que todo lo que está pasando lo guarda para que no hayan problemas atmosféricos en la tierra. Uy, que la capa de ozono, no uses spray, no uses esto, no uses aquello porque estás destruyendo la tierra. Dios sabía que nosotros somos destructores. Dios tiene un plan perfecto en todo esto y Él ha puesto todo bajo su control. Por lo tanto, nada de lo que nosotros hagamos va a cambiar el plan de Dios. Por eso tenemos que reconocer y saber, hermano, no permitamos que una cultura los gobierne. Si estos varones dijeron, ¿es Jesús rey? Y aquí, ¿cuántos pueden decir sí es rey? Si puedes decir Jesús es rey, puedes decirlo tan fuerte, Jesucristo es el rey. Porque no hay manera neutral de pensar y analizar eso. Usted no es cristiano porque sigue una religión, sino porque está siguiendo a Cristo Jesús, Señor y Salvador de su vida. No puede ser neutral. O eso no es. O se comporta como cristiano o no es cristiano. Es evangélico porque sigue los evangelios, la vida de nuestro Señor Jesucristo, y quiere vivir para Él y ser un buen discípulo de su obra. O solo cuando le conviene. No hay neutral. Acordemos lo que el Señor dijo, que en aquel tiempo desearía que fueras o frío o caliente, pero no tibio. O sea, en otras palabras, hermano, el tibio le da asco a nuestro Dios. Hello. Y yo sé que esto es duro para nosotros recibirlo así, pero por eso es necesario que o sos o no sos. No puedes estar jugando y pensando de que ay, culturalmente mi abuelita es cristiana, mi mamá es cristiana, yo soy cristiano, yo nací en la cultura cristiana y por lo tanto yo soy cristiano. Tibio, eso es lo que eres. Así es que o eso no es. Porque si es, tenían razón estas personas de decir, están levantando a otro rey. Sí, proclamamos a otro rey, proclamamos otro gobernante de nuestra vida, proclamamos a alguien más superior a un gobierno que es el que dicta nuestra conducta de vida. Alabado sea el Señor. Pero vaya, cuando hay cultura y aceptamos la cultura, el problema con esto es que las culturas tienen tolerancia a otras culturas. Allá en Canadá ya no podemos predicar el evangelio al aire libre. ¿Por qué? Porque si predico yo al aire libre, entonces hay que permitirle a los musulmanes también predicar al aire libre. Y si ellos predican al aire libre, también los hindús, también los budistas. Entonces ya no quieren permitirle al cristianismo, porque debe de haber tolerancia para todas las culturas. Por eso nosotros no podemos vivir bajo cultura. No podemos aceptar que una cultura haga de nosotros los que somos. Nosotros somos hijos de Dios. Somos miembros del reino de los cielos. En estas predicaciones hemos estado hablando que somos valientes a la conquista. Amén. Pues tenemos que reconocer la crisis en la que estamos viviendo
y toda la oposición que existe, amén, a esa conquista y a esa victoria que ya se nos ha sido dada. Ahora, es tremendo porque nosotros queremos tolerar muchas cosas y queremos aceptar tantas cosas. Y aquí yo quiero llegar a un punto importante que va a estremecer a la iglesia y que la está estremeciendo ahora, porque eso es lo que estamos viviendo, pero no es algo nuevo. Reconocemos que nuestro Señor Jesucristo nos dijo esto, que en los tiempos antiguos se daban en casamiento, estaban viviendo su vida como querían y nadie les detenía. No había nadie que se parara y les dijera: un momento, eso no está bien, eso no está correcto. A tal grado de que ciudades como Sodoma y Gomorra estaban viviendo la libertad de sus tiempos, haciendo lo que ellos querían, y no había nadie que se parara y les dijera que eso no era correcto delante de los ojos de Dios. Parte de la crisis que estamos viviendo en estos tiempos, a la iglesia se le está forzando a aceptar la realidad de la sociedad. Ya ahora lo bueno ya no es tan bueno, sino que ahora lo malo es bueno. Y quiero hablarte unos minutos nada más. Uy, ya son las 12:30. ¿Cuántos tienen hambre? Porque lo que viene ahorita es martillo. Bendito Dios. A ver, que me diga, pastor. Gloria a Dios. Ahí me avisan cuando llegue el pollo. Gloria a Dios. Sucede, hermanos, de que en estos últimos tiempos ahorita estamos pasando una crisis, pero una crisis tan terrible que para nosotros es nueva, porque estamos despertando el interés de saber la realidad de las cosas. Pero no quiere decir que es nueva, porque en los antiguos tiempos, cuando en los tiempos de Noé, todos se daban en casamiento, se emborrachaban y hacían lo que querían. Y Dios tuvo que mandar el diluvio para cambiar esa condición de perversión en el mundo. Y Dios dio una promesa a Moisés y le dijo: cuando mires el arco en el cielo, es una garantía de que yo nunca más voy a destruir al mundo de esa manera. Y tú sabes que un arco, ¿qué es un arco? Yo no sabía eso, que el arco es el arco de Jehová, el arco de guerra. Amén. El arma de Jehová la puso, la guindó ahí, como demuestra, como el museo de Dios, el arma que Dios usó para derribar la maldad del mundo, la guindó, la colgó, porque dijo: no voy a usar nunca más esta arma. Nosotros la vemos como un bonito arcoíris, ¿no? Pero es el arco de Jehová. Alabado sea el Señor. Ahora, pero después el Señor nos menciona que también ciudades como Sodoma y Gomorra estaban viviendo en un libertinaje total, donde aún los reyes tenían una depravación inmoral que era desbordante. Dice la palabra del Señor que en aquellos tiempos, desde el más pequeño hasta el mayor, estaba viviendo en inmoralidad. Ya no estaban viviendo conforme a la voluntad de Dios, sino que estaban viviendo según sus deseos, sus lascivias, sus concupiscencias. Y cuando vemos eso, amados hermanos, nos vamos dando cuenta de que, Dios mío, ¿qué está pasando? ¿Cuál es la posición de la iglesia en frente a esta crisis social que nos está agobiando y está apoderando y tomando control y está entrando aún en nuestras familias? Porque usted se ha dado cuenta ahora, la homosexualidad, usted ya no puede criticar a la homosexualidad, ya no puede hablar mal de la homosexualidad. En Canadá usted se le es prohibido hablar de la homosexualidad, porque ahora se ha convertido, el tema de la homosexualidad ha llegado a derivarse ahora a algo que le llaman la homofobia. Y eso es que todo aquel que está en contra de la homosexualidad, ahora estas personas que están en contra tienen una enfermedad que se llama homofobia. La homofobia es que tienen temor a los homosexuales. La iglesia no tiene temor a la homosexualidad, hermanos. ¿Sabes qué? Necesitamos que los homosexuales vengan a la iglesia para que entiendan y se arrepientan de esta acción inmoral en la que están viviendo.
Pero como la iglesia no está preparada, amados hermanos, porque ese es el problema y la crisis que enfrentamos en este momento, que Dios quiere hacer grandes cosas. Y yo te voy a decir algo: si Jesucristo mismo nos profetizó que así como en los últimos tiempos, así sería la venida del Hijo de Dios, quiere decir, amados hermanos, que los tiempos de Sodoma y Gomorra se van a duplicar en los últimos tiempos. Va a suceder. Por eso yo no voy a pedirle a la iglesia que salgamos con pancartas a la calle a criticar a los homosexuales y a decirles no, 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 y estar en contra de ellos, porque eso tiene que suceder. La Biblia dice que tiene que pasar, porque es una señal del último tiempo. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Ahora, con esto yo estoy hablando, hermano, porque quiero equipar a la iglesia para que aprenda a amar a aquellos que necesitan ser amados en el reino de Dios. Aleluya. Porque nosotros estamos aprendiendo a segregar a aquellos. No estamos, ayer les mencionaba y les decía, ¿por qué no podemos retener a la gente en la iglesia? Es porque no hay un sistema de reconciliación en la iglesia. No podemos reconciliar a la gente porque creemos que Dios es el único que hace todo, y la gente viene y menospreciamos a medio mundo. Hacemos sentir a la gente cuando peca como que es la basura más peor. ¿Y la iglesia para qué está entonces? ¿Para qué ha sido creada la iglesia? ¿Para qué ha sido instituida la iglesia? Es para que aprenda a soportar las crisis que los vienen. Esto no va, si usted quiere ignorarlo, hermano, no va a dejar de ser solo porque lo ignora. Continúa estando ahí. Continúa estando ahí en medio de nosotros. Esta sociedad se está pervirtiendo. Nuestros hijos están siendo enseñados cosas diferentes a como usted cuando usted iba creciendo. En Canadá ahora ya nosotros no, antes era que teníamos que dar permiso para que se les hablara de sexualidad a nuestros hijos en escuela. Ahora ya no es necesario. Eso es una constitución. La ley dice allá de que el gobierno tiene derecho a enseñarle a sus hijos la sexualidad. Desde el principio, cuando ellos ya razonan, se les empieza a enseñar acerca del condón, acerca de los preservativos, acerca de las pastillas anticonceptivas, acerca de si al final él desea o quiere tener una pareja del mismo sexo, que es opción de él y puede tomar esa decisión. Y si sus padres no están de acuerdo, entonces díganos, porque nosotros vamos a lidiar con sus padres entonces. Aló. Y eso es lo que al final, en este preciso momento, la iglesia debe de confrontar. Y yo subtitulé este mensaje, amados hermanos, defendiendo el evangelio. Porque si hay libertades del mundo para que todas estas cosas sucedan, en la iglesia no deben de haberlas. Si el mundo está cambiando, la iglesia debe mantenerse en los estatutos de Dios. Si el mundo los presiona a nosotros a cambiar a como ellos quieren, nosotros tenemos que ser firmes y fieles a Dios. Hay una preocupación grande, y es, hermanos, de que nosotros, y aquí te digo porque quizás nosotros hemos cometido uno de los graves errores más grandes en Canadá, y es de que hemos permitido que nuestras escuelas los enseñen a nuestros hijos. Pero yo quiero decirte alto, iglesia amada, en esta tarde, y es de que el compromiso de educar a sus hijos es tuyo. Tú eres padre de familia, tú eres madre de familia, tú tienes un compromiso. La educación de tu hijo empieza en tu casa. Tú tienes que educarle a tu hijo todo lo que tú conoces entre verdad y mentira, entre verdad y falsedad. No permita que tus hijos vayan ignorantes a la escuela y que ahí les enseñen la moralidad. Debes de enseñárselo en tu casa. No estés dejando a tus hijos al libre albedrío para que ellos tomen decisiones, porque te puedo asegurar que pueden tomar una decisión equivocada. Amamos a Dios, amamos a nuestros hijos, por lo tanto tenemos que poner más empeño para que nuestros hijos no caigan en la trampa de esta crisis social.
Porque alguien está manipulando a nuestros hijos. Alguien está manipulando a nuestros esposos y esposas. Alguien está manipulando las familias. Y por qué no decirlo, alguien está manipulando las iglesias. Es por eso las iglesias no saben qué tienen que hacer en este tipo de crisis. Y es en nosotros encontrar la vía correcta, conforme a la voluntad de Dios. Hay dos reinos: el reino de Dios y el reino del hombre. El reino del hombre es gobernado por Satanás. Amén. Dios es verdad, el hombre tiene mucha falsedad. Dios es pureza, el hombre se deprava si lo dejas libremente. Dios da gloria y tiene gloria y es gloria solo para Él, pero el hombre tiene vanidad. Y yo te voy a dejar, amados hermanos, que te pongas de pie en este momento, porque sé que el tiempo los ha avanzado. Bendito Señor, quisiera hablarte mucho más de estas cosas, pero entiendo que en una predicación de una hora solamente podemos delegar verdades que te ayudan a indagar aún más de esto que está sucediendo alrededor nuestro. ¿Por qué no cierras tus ojos? Es mi deseo de que usted sea ministrado de parte del Señor en esta tarde. Padre bueno, venimos delante de ti, agradecidos, Señor, por darnos a conocer, oh Dios mío, el problema en el que los encontramos en este momento, Señor. A pesar de que esto es algo, Dios mío, que ha venido aconteciendo por miles de años, oh Dios, pero que ahora la iglesia lo enfrenta como un problema serio, Señor, que está aconteciendo en nuestra vida. Dios bueno, mira, aquí, equípanos. Danos, oh Señor, las herramientas que necesitamos, Señor, para mantenernos firmes en tu voluntad. Dios bueno, aquí reconocemos que hay tanta maldad en este mundo, Señor, y deseamos, Dios mío, ir y contradecir y luchar en contra de ello. Pero también reconocemos, Señor, de que hay un propósito divino y perfecto en todas estas cosas que pasan. Aún si la maldad, Dios mío, se levantare, sabemos, Señor, de que la victoria es de la iglesia y tú ya nos has dado, Señor. Has ganado la batalla por nosotros. La guerra ha sido ganada, Señor, aunque tal vez nosotros podamos ver, Dios mío, todo